Estamos de regreso con la información y esta mañana nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aquí en Yucatán, Aldrin Briceño, con quien estaremos platicando de la protección de datos sensibles. Muy buenos días, bienvenido. Al contrario, Fátima, un verdadero gusto poder platicar contigo y muchas gracias por la invitación y un saludo al público. Gracias. Comisionado, datos sensibles, ¿qué son, comisionado? Fíjate que dentro de la protección de datos personales, esos que nosotros entregamos hoy, y más amén de las redes sociales, y amén también de las aplicaciones que muchas veces nos piden, por ejemplo, ¿qué le piden cuando usted va a bajar una aplicación gratuita? Seguramente usted se acordará de que cuando baja la aplicación, lo primero que le piden es su nombre, su dirección, el estado donde usted vive en el mundo. Y bueno, todas esas son información que tú estás regalándole a una aplicación. No es que sean gratuitas, al contrario, te están cobrando por medio de esta transacción que están haciendo de tus datos personales. Y muchas de ellas dejan pues muchos datos personales totalmente abiertos para estas empresas que se utilizan. Eso en el mundo virtual. Pero también en el mundo real nosotros entregamos una gran cantidad de datos. Desde que nacemos hasta que morimos, nuestros parientes, nuestros familiares dan nuestros últimos datos personales. Nuestro nombre, nuestra dirección, los datos, por ejemplo, que nosotros entregamos cuando entregamos nuestra credencial del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, todo eso son datos personales. Y hay incluso en nuestra credencial de elector datos biométricos, nuestra firma, nuestra huella digital. Y entre esta división de los datos, hay datos que son considerados como sensibles, hay datos que nosotros entregamos que son sensibles. ¿Qué datos pueden ser estos? Nuestra religión, el partido político en el cual nosotros tenemos preferencia o militamos, las condicionantes de nuestra preferencia sexual, por ejemplo, y son muchísimas de estas situaciones que pueden generar algún dejo de discriminación a la persona que está entregando esos datos personales, pero que deben de ser tratados, deben ser resguardados, deben ser cuidados, Fátima, con la mayor exigencia por parte de los propios tratantes de datos personales. Porque imagínate qué es lo que pasaría cuando si tienes una enfermedad, por ejemplo, y que se entera la gente que no se tiene que enterar. Y bueno, todo esto puede generar esta discriminación y esos son particularmente los datos que son representados como datos sensibles. Estos datos que, por ejemplo, cuando los gobiernos, cuando los sujetos obligados, cuando los municipios, cuando cualquier sujeto obligado de los más de 230 sujetos obligados que tenemos en el estado de Yucatán, te pide esa información, bueno, esa información se tiene que cuidar, ahora sí que con una caja fuerte, con muchas más combinaciones. Claro. Se tiene que cuidar con mucho más esfuerzo por parte de estos tratantes de datos. ¿Por qué razón? Porque si estos datos se llegan a filtrar, estos datos se llegan a conocer, pues son datos que evidentemente pueden generar una afectación en la esfera de la personalidad o la esfera jurídica de la propia persona. Y esto es importante. Se han dado casos de filtraciones de datos personales. Quizá la gente no se ha enterado, pero la verdad es que en otros estados de la República, imagínate, en un basurero estaban expedientes clínicos que tienen datos sensibles, porque ahí era la enfermedad de las personas. Imagínate tú cómo le interesaría saber, por ejemplo, a una farmacéutica, a un grupo de farmacias, la cantidad de diabéticos que hay en un municipio o la cantidad de diabéticos que hay en un estado. Esto es oro molido en cuanto a información de todo lo que pueden comprar para el próximo año en esos medicamentos y bueno, poder planificar de la mejor forma estas estrategias en su mercado. Pero esto de saber cuánta gente diabética, cuánta gente tiene otras enfermedades, son condicionantes sensibles o datos sensibles, información sensible que no debe salir evidentemente de las instituciones de salud. ¿Por qué razón? Porque entonces estaría generando quizás alguna distorsión en el mercado o estaría también afectando la publicación de los datos personales. Entonces, muchas de las enfermedades que la gente tiene son enfermedades que deben estar en el expediente clínico, pero bien resguardadas en todas estas clínicas de salud, tanto privadas como también y particularmente las que son de carácter gubernamental, ¿no? Y a nosotros pues nos han preguntado precisamente acerca de estas gestiones que tienen que hacer estos hospitales para resguardar todos esos datos. No nos puede pasar lo que sucedió en otros estados de la República, como es este caso, de que de pronto los expedientes clínicos se van a deshacer de ellos, pero los tiran al basurero. Eso no puede ser. Hay un protocolo para que esta información evidentemente sea resguardada y que esta información pues no llegue a otras manos.
Oye, comisionado, con la implementación de los medios electrónicos, ¿el proteger los datos personales ha sido un poco más complicado? Sin lugar a dudas, yo creo que utilizar cualquier instrumento tecnológico, tu público lo sabrá. Por ejemplo, requiere un trabajo, requiere un esfuerzo de capacitación. No es nada más te doy la computadora, comunícate con tus sobrinos que están en Los Ángeles. Sí, pero ¿cómo lo hago? Puedo Ujú. tener el mejor celular, pero si no tengo una capacitación, va a ser muy difícil que yo utilice la herramienta. Y esto es lo mismo que sucede con los datos personales y lo que sucede con los datos personales en vía electrónica o virtuales. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces tenemos esos instrumentos, pero no se saben utilizar. Y lamentablemente también hay que decirlo, el caso de los municipios, mucho de la Sí. documentación se sigue llevando de manera tradicional. Es por eso que mucho de lo que se conoce como el documento electrónico, pues todavía está muy limitado dentro de la administración pública. Y que de alguna forma también pues no conocen mucho sobre que es de alguna forma ley que tengan ellos que proteger los datos personales, entonces los dan así, ahora sí que libremente, Y es ¿no? que todos tenemos que proteger los datos, sobre todo los tratadores de datos. ¿Quién no es un tratador de datos? Es muy simple. O sea, cualquier persona que recibe los datos de otra persona tiene la obligación de resguardarlos. El psicólogo, imaginemos, muchas personas van al psicólogo y se arma un expediente en el psicólogo. El psicólogo está completamente comprometido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en razón de particulares de proteger ese expediente clínico. Nadie tiene que saber tus afecciones, tus sueños, tus motivaciones, más que tú y el profesional de salud mental en este caso. Imaginemos un médico, un ginecólogo que tiene un expediente clínico. Bueno, esa información solamente la tiene que tener y también están resguardando esos datos estos profesionistas, desde el ingeniero que te va a construir la casa. Imagínate, al ingeniero le das datos personales, preguntará a la gente, por supuesto que sí, Claro. desde tu registro federal de causantes. Entonces, ese registro que la gente conoce, la copia de tu credencial de lector, pues también otro tema que dejamos pasar totalmente de lado, estas grandes privadas que hoy existen en Mérida y que las personas utilizan, pues deben tener su aviso de privacidad, porque para entrar te piden tu credencial de lector, le estás dando un documento que tiene más de 40 elementos de identificación para el ciudadano, incluso allí datos biométricos. Imagínate, todas las personas que entran a una privada le están dando al guardia, al administrador, una cantidad de información de la persona, su nombre completo, su dirección, incluso su firma, y eso pues nos tiene que llevar a reflexionar y a pensar de qué otras maneras podemos utilizarla o que se comprometan esas privadas a que van a cuidar y van a resguardar los datos, porque ¿quién te dice que no le están sacando una copia fotostática? Entonces, todos esos elementos, ahora sí, el futuro nos alcanzó, querida Fátima, y es importante reflexionar sobre los datos personales. Comisionado, le agradecemos muchísimo la información de esta mañana. Al contrario, Fátima, muchas gracias a ti y por supuesto decirle a tu auditorio muy feliz Navidad. Ya no nos toca estar cerca del 24, pero sí decirles muy feliz Navidad a todos tus radioescuchas y a las personas que nos ven en televisión. Gracias, comisionado. Igual para usted una feliz Navidad. Nosotros nos vamos a ir con Nancy, tiene más información.